Larroch, porque hoy debuta la Argentina contra Argelia. Hoy debuta el campeón. ¿Y saben qué me gusta de estos jugadores? Son los que quieren quedarse, los que le piden a la dirigencia, pese a tener ofertas de otros medios y programas de esta misma señal. Se quieren quedar acá. Se quieren quedar acá. Se quieren quedar acá. Eso lo valoramos. Convicción. Convicción. Antes de ir con Gustavo tenemos esto. A ver, ¿qué nos propone la producción? Debut del campeón en el siglo XXI. Ay, qué bueno. Brasil en 2002, resultado 1-0. Bien. España, Italia 1-1 en 2006. Ahí empieza, Perdón, 2010. Ahí empieza el problema, Mirá vos. ¿no? Con Italia de los debuts de los campeones, de ciertos problemas. Sí. Que ya se había iniciado con Argentina-Camerún en el 90. Y con Francia. Y con Francia, En el 90 y en el 2002. 2002. Sí. Italia debutó con un 1-1. 1-1, España 1-5. 1-5 con Holanda fue, ¿no? Alemania 0-1. Francia en 2022 4-1. 0-1 con México, el de Alemania. Sí, señor, con México. Francia contra Australia, es Sí. verdad. La caída de Alemania. O sea, en este siglo han ganado 2 campeones. Sí, En el debut. Increíble. alternancia. 2 de 5. Alternancia de los 2 de 5. campeones en el debut. 2 victorias, 2 empates, un empate y 2 derrotas del actual campeón. Fuerte, ¿eh? Cuidado con Argelia. Veremos qué pasa hoy con la Argentina. Cuidado con Argelia. Pero no por nada malo, sino porque... si hay Por que la tener tendencia. Si hay que tener cuidado con Cabo Verde, hay que tener cuidado con Argelia, ¿no? Por la tendencia, imagino. Sí. No por nada malo, Mirá, ¿no? observa este gesto. Se quiere pelear con todo el continente. No, solo... Pero va llevando a uno. Pero ayer, No me vuelve a pasar lo de Cabo Verde nunca. Gustavo quizás no escuchó, ayer Casale quedó con entrada prohibida a Montevideo. A Montevideo como puerta de acceso a Uruguay. A menos que quiera meterse por otro lado. otro lado. Ir a Por Buenos otro Aires a hacer camino. Sí, Buenos sí. Aires Colonia. Colonia, sí. En este momento queda vedada A nada su de entrar entrada a Buenos Aires. Al contrario. por el 6 a 90, Gustavo, por No, ahora. estoy recomendando mesura únicamente. Mesura, que no me pase lo de ayer. Y bueno, una mesura que ayer tenía Gustavo también. ¿Cómo te va, Gustavo? Grande que vuelvas a estar con ¿Cómo les nosotros, va? por favor. Bien, muchachos. Por favor, un placer para mí. Bueno, tiene un discurso Antonio similar o parecido, si se quiere, al de Lionel Scaloni. Siempre equilibrado, respetando a los rivales, sabiendo Cautela. que Argentina tiene un gran poderío, pero siempre con la cautela a flor de piel. El técnico argentino que obviamente esta noche debuta aquí en el Mundial y con novedades, Miguel, compañeros, porque podemos confirmar que Nicolás Otamendi irá al banco de los suplentes. Veníamos manejando la información la semana pasada que esa lucha, esa competencia interna entre Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi lo tenía al defensor del Manchester United un poquito por encima del flamante refuerzo de River. De hecho, en la conferencia de prensa posterior a la victoria de Argentina contra Islandia en el último amistoso preparatorio para el Mundial, le pregunté a Scaloni por esa situación, sobre cómo estaba esa disputa entre los dos marcadores centrales, porque Cuti Romero naturalmente que es titular indiscutido para el entrenador, y dijo Scaloni algo así como: seguramente me voy a equivocar el martes, pero dando a entender como que por ahí volvía a ocurrir lo mismo que en la Copa América de 2024. ¿Qué ocurrió aquella vez? Titular Lisandro Martínez, acompañando a Cuti Romero y Otamendi desde el banco. Después de eso, sufre la rotura de ligamentos cruzados Lisandro Martínez y es el tiempo del regreso de Otamendi a la saga central de Argentina en las eliminatorias, y obviamente con esa recuperación tan larga perdió terreno Lisandro Martínez, pero ahora que está bien lo recupera y va a estar junto al Cuti esta noche frente a Argelia. Y el tema de los laterales, que también generaba incertidumbre el tema de los laterales y hasta el sistema táctico de Scaloni. Bueno, se repite lo que hizo en la previa de los amistosos, que probó con un equipo y va a poner otro, Lionel Scaloni. ¿Por qué? Porque ayer probó con Montiel por la derecha y con Lisandro Martínez por la izquierda. ¿Quiénes van a jugar? Nahuel Molina por la derecha y Facundo Medina por la izquierda. Repaso el 11 de Argentina para el estreno de esta noche frente a los argelinos. El Dibu Martínez en el arco, estará Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. En el mediocampo, Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, jugará Enzo Fernández, estará Thiago Almada y arriba Lionel Messi
y Lautaro Martínez, que por ahora le gana la pulseada a Julián Álvarez, no porque lo considere titular Scaloni, sino porque el hombre del Atlético de Madrid jugó su último partido el 5 de mayo y entiende que sin ese rodaje conveniente para las grandes disputas, lo mejor es que arranque otro goleador serial como es Lautaro Martínez, y eso es lo que va a ocurrir esta noche aquí en el estadio Arrowhead de Kansas City, muchachos. Es bastante lógico, ¿no? Lo del goleador. O sea, es decir, está mejor, llega mejor, tiene más rodaje para la cancha. Y torneo largo el que viene, ¿no? Claro. En cuanto a la versatilidad de los módulos También me tácticos, parece lógico lo de Lisandro Martínez respecto a Otamendi por... También. Si está Lisandro al 100%, Sí. la temporada de Otamendi fue buena. Veremos igualmente cómo el torneo le va dando posibilidades a Scaloni y Gustavo de intercambiar jugadores. Claro. Ahí tiene una buena chance de hacerlo con Otamendi. Pero me da la sensación que en el pensamiento del técnico la saga titular, si están 100% físicamente, por una cuestión hasta de energía, de velocidad y de nivel futbolístico, es Cuti Romero y Lisandro. Sí, totalmente. Sabiendo que es muy pareja la lucha, esa competencia interna, pero sí, está un escalón por encima Lisandro Martínez por la energía que tiene, por la ductilidad técnica para salir jugando desde el fondo, por esos pases rompiendo líneas que tan bien mete en la salida del equipo. Ahora, cuando uno dice esto, pareciera como que Otamendi no lo tiene. Y sí, para Scaloni también lo tiene Otamendi. Lo que pasa que Lisandro está un escaloncito por encima y por eso lo ha elegido para jugar hoy en el estreno de la selección en el Mundial. Bien, Gustavo, Antonio, entonces ya tenés el informe completo. No sé si querés cambiar, ¿no? Después de tu esto, postura. No me cabe duda. Argelia será la Curazao del día. No. ¿Tampoco? No. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo. No. No, eso no se hace. Dos veces no. Eso no se hace. Parecida. Un gran estado físico. Siempre muy parecida. Repeticiones. Eso es lo bueno. Ya lo dijo el Mao. Sí. Repeticiones, Sí, ejecuciones. Debuta Erling Qué con bien. Noruega. Hijo, debuta primer mundial para él. Esta es una de las buenas noticias de este campeonato del mundo, que Haaland lo pueda disputar. Sí. 61. Buen jugador. Entre goles y asistencias, 61 en la temporada. Qué locura. Absoluta locura. Los noruegos se las traen. A ver. ¿Y cuántos goles hará Haaland en el debut? Uf. Contra Irak. Contra Irak. Ah. Yo tengo dudas todavía de la respuesta colectiva de Noruega y más en una presentación en Copa del Mundo. Veremos cómo repercute eso en Haaland. Claro. Y veremos cuánto alivia Haaland, ¿no? A esa presión que hay en el debut Pero y a esa tensión que hay en la Si son la presentación. mitad de los que le ganaron a Italia 2 veces, Sí, sí, goleada es verdad. incluida, le digo que Noruega va a hablar duro en esta Copa del Porque Mundo. jugadores tienen Noruega. Todas Calidad tienen. individual tiene. Sí, La duda es la respuesta colectiva del equipo. sí. Tiene quizá más calidad de mitad de campo hacia adelante que en la retaguardia, pero en definitiva puede ser un equipo complicado. A mí no me gustaría enfrentarme a Noruega. A mí tampoco. Esto aplica un poco lo que hablamos más temprano, ¿no? Antes era dásela al 10, ahora dásela al 9. Sí, Dásela a exactamente. Haaland. En En Noruega este dásela caso, a que juegue Haaland. Erling. Claro. En este casi que Noruega. único caso, ¿no? No sé si hay otro equipo que tenga este 9. No. Es una Pues, cosa de locos. Este es el killer, este sí es el clásico killer, Sí, ¿no? sí. Sí. Goleador. Que es que no tiene ni Yo que creo parar. que- De la yo creo calidad de Haaland no hay ninguno. No, Del nada. deporte No. físico puedes empezar a buscar Igor Sí. Thiago en Brasil. Tanto igual, mirá que es grande, ¿eh? Pero de la Carrot, el de característica del- Haití, por ejemplo, Sí. es pero de la Grande. Brovi si característica entra del killer, en Países Bajos o Bejors. Sí, en biotipo puede ser, pero Sí. en la efectividad No, del no, 9 killer de área, No. este es. Sí. este Yo creo es que el- si Noruega le hace el juego hoy un par de goles puede hacer. Supongo que sí. Un par de goles puede hacer. Debería, debería. Sí, señor. Así es. Y el- Muy bien, muy bien. Bueno, ayer estuvimos Lo dijo usted. viendo a los amigos de Uruguay. Les dije, ¿no? Sí, Cuidado señor. con Arabia. Sí, sí. Igual fue. Sí. No, Era- tenía que ganar Uruguay, En ¿no? el segundo tiempo nos daba la sensación de que no había posibilidad de que Uruguay no gane el partido. Era como que lo fue metiendo. La Sí. última que le tapa el arquero a Valverde es tremenda. 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 Pero bueno,
¿Cuántos uruguayos había? Un disparate. Terrible, ¿eh? Para mí se En quedó. la cancha. Me quedé recortizo. A mí me dijeron 10.000, me quedé pero recontra corto. Para mí, si no había 20.000, andaba pegado Sí, en el palo. El total en cancha, recuerdo que él fue 62.000. 3.000. 60 sí, casi 63. Y Más había- los que no entraron. Sí. Sí. Pasaron Y había cosas. muchos colombianos también. Sí, señor, es cierto. Muchos colombianos. Déjame saludar al Chobo Álvarez, que ya recogió los pedazos, ya está mirando hacia adelante. Ecuador mira hacia adelante porque para atrás ni para coger impulso, querido Chobo. ¿Cómo va la cosa? ¿Dónde andas y por qué estás ahí? Hola Antonio, ¿cómo estás? El saludo para todos los compañeros. Estamos muy cerca del estadio de Nueva Jersey. ¿Y el por qué? Porque hoy me voy a ver un partidazo, Francia contra Senegal. Así nomás les digo, hoy voy a disfrutar de buen fútbol, pero también tenemos información de la selección ecuatoriana de fútbol. Antes, creo que me voy a lanzar a la piscina y les digo que el jueguito que estaban realizando es Lautaro Martínez, De Paul, el Dibu y Enzo Fernández. Después me dirán si estaba en lo correcto. Pero cuando quieran comenzamos a disparar la información de Ecuador. Que la gente quiere saber cómo está el equipo ecuatoriano al que el resto del mundo vio jugar muy bien, así haya perdido. Pero bueno, son las cosas de la vida. El potrero del frente siempre se ve más verde, querido Chobo. ¿Qué dicen en Ecuador? ¿Qué hay en Ecuador? ¿De qué se trata lo que ha pasado hoy en el campamento ecuatoriano? Bueno, Antonio, primero te cuento lo que dice la gente ecuatoriana luego de ese partido. Está con mucha bronca y sobre todo el señalado principal de la afición se llama Sebastián Becasese. Si ya venía resistido a este mundial después de ese primer partido, después de los cambios del segundo tiempo, después de lo que para muchos fue un plan A que no funcionó al tratar de defenderse más frente a Costa de Marfil en ese segundo tiempo donde fue superado, terminó sentenciándolo aún más con la opinión pública y con la opinión de la gente, de los hinchas ecuatorianos, al director técnico argentino, que veremos si puede dar vuelta a esta historia, al igual que los jugadores frente a la selección de Curazao. Ecuador ayer ya realizó entrenamiento en Columbus, aterrizó en horas del mediodía y en la tarde tuvo su primera práctica. Aquellos que sumaron minutos frente a Costa de Marfil realizaron trabajos regenerativos en gimnasio. Los que no sumaron minutos sí que tuvieron más intensidad en cancha. El día de hoy habrá otra práctica a las 17 horas con 15 minutos, horario de Columbus, con 15 minutos de atención para la prensa. Y las buenas noticias pasan porque Alan Minda y Alan Franco, que estaban tocados, se apagan las alarmas. Solo fueron sustos, golpes del juego y estarán disponibles para el director técnico en caso de que los requiera en el armado del 11 para el partido del día sábado. Muy bien, y con respecto al posible equipo, teniendo en cuenta estas situaciones de lesiones que no fueron lesiones, ¿cuántos cambios pensás que puede ejecutar el entrenador si es que va a hacer cambios? Bueno, todavía faltan algunos días de trabajo, Sebas. Yo creo que la primera opción es que no toque mucho el equipo, mantenga ese 4-2-3-1 que presentó frente a Costa de Marfil, pero tampoco es descabellado pensar que pueda decantarse por una línea de 3 defensores, ¿no? Para tener más proyección por los carriles. Esto sería con Joel Ordóñez, con Pacho y con Hincapié como los 3 centrales, mientras que por los corredores irían a Ángelo Preciado en lugar de Alan Franco por la derecha y la oportunidad para Pervis de Subiñana por izquierda. Moisés Caicedo y Pedro Vita en la mitad de la cancha y arriba Gonzalo Plata junto con Ender Valencia. Esta sería, ¿no?, una posible alineación en caso de jugarse por la línea de 3. Esto es meramente especulativo porque todavía no se ha parado un 11. Recién el día de hoy van a tener entrenamiento en cancha todos los 26 jugadores pensando en lo que será ese partido donde Ecuador no solo necesita la victoria, sino también necesita marcar goles. Chobo, querido, te mando un abrazo. Obviamente, siendo optimistas, imaginamos un triunfo de Ecuador sobre Curazao. ¿Qué cuentas hacen en el seno de la selección con respecto al otro partido? O sea, Alemania-Costa de Marfil. ¿Qué es lo que Ecuador cree que más le conviene en el otro encuentro de la segunda fecha? Bueno, puertas adentro lo que te dicen es que no observarán lo que pasa en ese partido, que tienen que centrarse simplemente en lo que pueda hacer Ecuador y después en lo que será el partido frente a Alemania. Si me preguntas a mí, yo creo que lo más conveniente puede ser una victoria de la selección europea, ¿no? Para que ya tenga 6 puntos, para que llegue con esa clasificación asegurada al partido frente a Ecuador y ver si Ecuador
siempre que logre conseguir la victoria frente a Curazao, pueda sacarle un empate, porque con 4 puntos o clasificas de segundo, dependiendo cómo le va a Costa de Marfil con Alemania y con Curazao, o creo que con 4 puntos ya aseguras un tercer lugar. Con 4 puntos estás adentro. Sí. Y también da la sensación que el partido con Curazao, Chobo, te saludo, y va a ser un encuentro donde Ecuador va a poder destaparse desde el ofensivo. Que es algo que le viene costando, que es algo que se viene mencionando. Es la falencia. Y es la falencia de todo este equipo que se destaca siempre. Pero lo hemos hablado bastante en reiteradas ocasiones, Chobo, sobre todo en eliminatorias con Conmebol. Sí, tienes toda la razón, Teo, te mando un fuerte abrazo. Bueno, es un partido no solo para destaparse en lo ofensivo, creo que también óptimo para que Ecuador recupere confianza, ¿no? Esa confianza que pudo haber perdido luego del golpe que significó la derrota frente a Costa de Marfil, en la manera en la cual se terminó dando ese encuentro y sobre todo al recibir un gol sobre los minutos finales. Yo creo que Ecuador además tiene que en la mitad de la cancha tener más presencia frente a Curazao. No sé si fijarlo más a Moisés Caicedo como 5, como si sucede en el Chelsea, y liberar un poco a Pedro Vite, que cuando encontró espacios en ese primer tiempo fue el futbolista que más balones filtró, fue el futbolista más activo en la parte creativa para Ecuador. Y jugó bien, exacto, Jorge, jugó bastante bien. Así que creo que esa carta es la que tiene que jugarse el Ecuador para tratar de generar más. Pero también el tema de la definición. A ver, yo entiendo las críticas a Becasese, yo incluso he sido uno de esos críticos en el camino, pero tampoco hay que dejar de lado que el director técnico argentino no puede meterse a la cancha y él patear el balón, ¿no? Los que definen, los que terminan cerrando la jugada son los futbolistas, son Alan Minda, son John Yeboah, son los que terminaron impactando en el palo esas oportunidades que tuvo Ecuador, así que creo que es equilibrado el tema de la responsabilidad. Eso es llamativo porque hemos visto que en algún momento con Uruguay y Bielsa. Ahora, lo de Becasese y en Ecuador es casi desde el comienzo. Es verdad. No es sé, verdad. Yo no sé creo si que hay hubo- un tema mucho más de piel que de cuestiones futbolísticas. Claro, yo le iba a preguntar a Ok. Chobo si hubo algún punto de quiebre, porque a mí me sorprendió el otro día cuando con vos hacíamos la previa del partido con Costa de Marfil. Fue unánime, o sea, no hubo un hincha de Ecuador que no critique o cuestione a Becasese. Pero no sé si hubo algo previo que haya pasado. Sí. Hubo algunos capítulos, Jorge, en el camino. Lo hemos mencionado, el tema del debut de Darwin Guagua, eso lo dejó marcado al director técnico por la forma en la cual se dio. Les comento un poco porque capaz no lo tienen tan claro, o muchos de los que nos están acompañando no tienen ni siquiera idea de qué estamos refiriéndonos. Darwin Guagua no fue convocado en su momento, él entró como sparring, pero de la noche a la mañana se termina metiendo en la lista de convocados sin que el director técnico anuncie o lo oficialice de esa manera, lo cual ya sorprendió. En el partido contra Venezuela en la ciudad de Quito iba a ingresar Darwin Guagua, lo cual ya generó mucho ruido en la afición. Se terminó dando para atrás el posible cambio, la posible variante, y eso generó en los días previos al partido contra Chile en condición de visitante una ola de críticas para Becasese. ¿Cuál fue la respuesta del director técnico argentino? Poner a Darwin Guagua contra Chile en Chile como titular. Imagínense lo que generó para la crítica, lo que generó para la afición ecuatoriana. Después de eso, varias declaraciones del técnico argentino, cuando se le consultaba sobre el tema de la falta de poder ofensivo de Ecuador, la falta de gol, al decir que en Ecuador no existe ningún Erling Brot Haaland y que él trabaja con lo que tiene, tampoco cayeron bien ese tipo de decisiones, de declaraciones, mejor dicho. Y creo que también hay que tener en cuenta que el hincha ecuatoriano está mucho más acostumbrado a un director técnico de corte motivacional, ¿no? Como es el caso del Bolillo Gómez, Luis Fernando Suárez, el propio Reinaldo Rueda, y ni se diga Gustavo Alfaro, que me parece que es el rey en el tema de la palabra y la motivación. Así que también eso rompió un poco el molde para la afición ecuatoriana, que realmente lo poco que le había tomado la mano a Becasese me parece que le ha soltado por completo. Pues Chobo, gracias. Compre champán para ver a Francia. Pásela bien, gracias, un abrazo. Abrazo, compañeros, Qué aquí maravilla. estaremos. Qué gran sonido. ¿Quieren ustedes mimosa? A esta hora se puede mimosa. ¿Te gusta? Y yo estoy, le pasa que... Temprano, hay que seguir, ¿eh? Después vamos a seguir. Hay que Está seguir bien, todo el bueno, día. está bien, bueno. Vamos a la Azteca, ahí está Juli Salazar, al lado de Fernando Palomo, que relatará el juego de Colombia. Ustedes sí pueden desayunar con mimosa también, ¿o no? La descorchamos, por favor, podemos oír el sonido. Me gustó a Casale. Sí, pero claro, y me cambió, Ahí está, mira. le cambió el humor, me cambió el semblante, claro. Le brillaron los ojos. Pero claro. Y entonces, mimosa para Fernando Palomo, mimosa, por favor, para Juli. ¿Cómo van
están? Qué lindo el Azteca. Va a debutar Colombia mañana. El último en debutar, los últimos en debutar van a ser Colombia y Uzbekistán, 47 y 48. No saben lo que es esta espera. Juli, Fer, ¿qué tal? ¿Cómo van? Gold Morning con ustedes en el Azteca. Gold Morning con usted, Antonio. Qué gusto compartir con Julia acá. No sé si nosotros estamos para mimosa tan temprano a la mañana aquí en la Ciudad de México, pero decorados con esta maravillosa obra arquitectónica, es que se puede percibir, Juli, la historia sale de ese, que rebalsa de historia ese estadio. Totalmente, Fer, qué gusto saludarte, qué alegría estar contigo y con todos a esta hora para empezarnos a disfrutar este debut de la Selección Colombia. Estamos muy felices y emocionados, más después del recibimiento que tuvo el equipo anoche. Ay, no sé si se ve. ¿Se alcanza a ver o no? Sí. Se alcanza a ver, piel chinita ya. Y eso que faltan todavía más de 24 horas para el partido, pero es que ya se vive. Nosotros, yo viniendo desde otro destino, desde, ya ni me acuerdo dónde venía, Los Ángeles, el vuelo lleno. Bueno, no quiero decir lleno, es exagerar, pero muchas camisetas amarillas, muchas camisetas de la alternativa, la segunda con la que van a jugar, de la combinación de los mares, como dijo el fabricante que en eso se habían inspirado. Ya se empieza, es una ciudad enorme, 22 millones de habitantes, pero por ahí por donde caminas, lo que yo he encontrado al menos, ya se ven camisetas amarillas. Y anoche en el recibimiento yo creo que más o menos eran 500 personas o más. Era una completa locura y lo que me ha llamado mucho la atención, Fer y chicos, es que hay mucho mexicano apoyando a Colombia y van con su camiseta y quieren apoyar a Colombia, quieren hacerla sentir la local. Creo que vamos a ser locales acá. Antonio, no sé si se puede hacer una encuesta, sí, pero la gente me preguntaba, ¿y cómo va a relatar los goles de Uzbekistán? Yo no sé si la comunidad uzbeca, si logra festejar algo, se molestará que sea un tono un poco más a lo bajini que los goles colombianos, no sé. Armamos la encuesta, por supuesto, Fer, en el grupo, en la panadería. Que lo grite, en ESPN Fans. No me que lo cabe grite, que no lo grite. Ninguna duda. Que lo grite poco. O que se haga loco. Gritar, pero Si hacemos que no pasa. los O que uzbecos, puede ser. obvio. Cuarta opción. No que se sale haga loco. fácil apasiona eso. Colombia. Sí, sí. Un poquito más pasión, pero es que es natural, te digo que contagia, de verdad, la gente acá contagia. Me encontraba ayer con un hincha de Millonarios, ha estado en muchísimos mundiales, andaba cargando con mucho orgullo el álbum lleno de esta Copa del Mundo, dice que del 70 los viene llenando, y decía que siente la ilusión, Juli, y ustedes me lo van a corregir a mí o no, él al menos así me lo decía, la mayor ilusión que ha tenido en una Copa del Mundo, y estuvo en Brasil. Y sí, la de Brasil nos llenó de mucha alegría y de mucha emoción, y sobre todo porque a la final, llegamos a cuartos de final, que hay un golpe ahí fuerte por la eliminación de Brasil, pero es que esta selección individualmente y creo que desde lo colectivo nos va mostrando que nos podemos ir ilusionando de a poco, paso a paso, día a día. Es cierto que se desdibujó ligeramente esa sensación que te dejaba después de la Copa América, el golpe de la Copa América evidentemente, pero al llegar a la final esta selección arrastraba un ímpetu importante y una confianza gigantesca, y luego la cancha no le dejó premio en resultados y se fue desdibujando un poco esa confianza. ¿Se ha levantado de marzo para acá, de los partidos contra Francia, Croacia? Sí, sin duda para nosotros fue un antes y un después, y yo creo que, chicos, estamos de acuerdo en eso, de la Copa América, esa final, donde futbolísticamente y anímicamente el equipo no fue encontrando los resultados que necesitaba. Fue un final de eliminatoria que se complicó, pero al final fue levantando, y yo creo que el tiempo que ha tenido y el ser la última selección que debuta frente a Uzbekistán también le dio muchas unidades de trabajo para ir encontrando sensaciones, emociones y cosas que hemos ido encontrando bien bonitas en la concentración, que ya les vamos a contar. Ya nos contaría, me puso en qué pensar, porque lo que iba a comentar ahora, Antonio, es esto de las emociones y gestión de las mismas, ¿no? Ya hemos hablado de cómo estaba la familia española era todo un rosedal de alegrías en la previa a esta Copa del Mundo, y que todo iba a andar bien, y miren lo que pasó el día de ayer, ¿no? La gestión anímica creo que tiene muchísimo que ver en ese sopapo que se llevó Paraguay en el debut. Yo creo que Néstor Lorenzo, Antonio, tiene una tarea importantísima hoy para controlar las emociones, administrarlas y saber enfocarlas también. En un país, Fer, que se demora mucho en asimilar los golpes. Fíjate que aquella final de la Copa América, que ciertamente fue un golpe que repercutió en lo futbolístico,
pues no se supo ver el vaso medio lleno, que también tenía que ver con la segunda final y en la historia que juega Colombia. Apenas en la Copa América, ¿no? Había jugado la de 2001 que la ganó, había sido subcampeón en el 75, pero final jugó esta, la segunda vez, y terminó siendo una tragedia futbolística que apenas viene a sacar al equipo poco a poco ahora que tienen un tiempo de reunión después de 2 partidos muy difíciles contra Francia. Es un país que se demora mucho en asimilar los golpes. Es un buen punto, ¿no? Porque uno va conociendo la idiosincrasia futbolística de cada país, ¿no? Sí. Y fíjate que pasaron 2 años. 2 años. Y todavía la gente... quizás no hubiese pensado que todavía ese golpe había repercutido tanto, pero además también les mando un abrazo grande a Juli. En realidad fue un gran torneo para Colombia. Sí, además fue una final que llegó se a la final, define, claro, en el último, faltando 4 minutos, sí, claro. Les mando un abrazo a ambos. Digo, mira, para esto que decía Fernando de gestionar las emociones, de lo que representa el debut. Porque yo hace un rato tempranito en Kansas, o sea, para los que están en Kansas, hablaba con alguien del seno de la selección y me decía, se habló mucho en la interna de la selección de lo que pasó con España, de lo que pasó con Uruguay, o sea, ojo que los debuts no son fáciles. Y las selecciones asiáticas hasta el momento no perdieron. No hay derrotas asiáticas y quedan solo 3 selecciones, una de ellas Uzbekistán. Y de pronto son las que tienen menos responsabilidad, y ahí está ato las dos cosas. Lo que a los africanos les pasa lo mismo. Es más, me la están devolviendo. No, pero mira, Alfaro habló de tema emocional en el partido, en la conferencia de prensa post Paraguay con Estados Unidos. Ayer Maxi Araujo, autor del gol de Uruguay, dijo, me costó el primer tiempo desde lo emocional, desde lo futbolístico y de lo físico. Es que no es menor. Fer, mira, el golpe, es que lo que cuentas de Paraguay, el autogol, sin lugar a dudas, obviamente, en lo emocional, lo fue un golpe, pues es que los dejaron en la lona. Sí, se levantaron, pero lo emocional cuenta mucho y también puede partir de accidentes. Pero Colombia llega bien preparada. Creo que Colombia tiene esos debuts sobre el papel, ¿no? Claro, después hay que hacerlo verbo, pero tiene un calendario lindo porque le va a tocar ir creciendo en la normalidad a medida que los rivales le van a ir exigiendo, ¿no, Fer, Juli? Bueno, el calendario eso les ha dejado también. Yo creo que arranca justamente, y no para restarle ningún crédito de su presencia acá, Uzbekistán no es de las asiáticas la mejor selección, y del grupo creo que, por lo que he visto de República Democrática de Congo, no es un equipo colectivamente que tenga características como las que tienen los africanos, al margen de caer en los lugares comunes. No, es un equipo colectivamente mejor armado, me parece, el de la República Democrática del Congo, que este conjunto que es disciplinado, voluntarioso, corren por todo, son mucho más atléticos que futbolistas, pero de nuevo, a Colombia eso le favorece, pero no es para restarle mérito alguno al rival que va a enfrentar, es al contrario, para ponerle foco a donde comienza. Creo que comienza una exigencia física altísima por las condiciones del lugar a donde juegan este partido y las condiciones que va a proponer el rival, que los va a obligar a decidir pronto, no les va a dar tiempo a pensar. Sí, destrabar defensivamente Uzbekistán, la parte física de Congo y luego ya un equipo absolutamente completo y de mucha versatilidad táctica como lo es Portugal. Hay algo que mencionábamos del tema de la mentalidad también y de la gestión de emociones, que tiene que ver mucho también con 17 jugadores que son debutantes con Colombia en un mundial. Entonces la columna vertebral del equipo, los que ya tienen mundiales, han sido muy importantes, y yo creo, chicos, que hay algo que me ha llamado mucho la atención, y es que Marcelo Roffé, que es el psicólogo de la Selección Colombia, no solo trabaja con el equipo en la concentración, está en los entrenamientos, en todo. Siempre que pasa algo con un equipo, con un jugador, no sé, Juan Camilo Hernández sufrió un golpe e inmediatamente él corrió con el médico. Siempre está el psicólogo, porque algo que viene trabajando Colombia es que una cosa son la gestión de las emociones cuando llegas de una derrota, llegas a tu concentración, otra es la gestión de las emociones en cancha. Cuando marcas un autogol y tienes que gestionarte y de la inmediatamente. Anticipación, ¿no? Exactamente. La expectativa, la espera, ¿no? Porque estas son esperas largas, los días se les convierten, van a entrenar en las instalaciones del Club América, acá en la Ciudad de México, hasta las 5 de la tarde, por ahí, antes de la conferencia, antes es la conferencia de prensa de Néstor Lorenzo. Para ir hablando de esto de Lorenzo y rápido para regresar con ellos, han hablado de técnicos motivacionales, Chobo lo decía anteriormente mencionando, técnicos colombianos como Luis Fernando Suárez en Ecuador, como Bolillo, el caso de Alfaro en Paraguay, cuando hablaban Alfaro habló de todo y le daba para hablar de todo. Lorenzo no. Lorenzo es técnico, es un técnico que va, creo que aprendió en ese sentido muchísimo de la escuela de la
sí, de la medida justa, Sí, de la palabra correcta de José Pekerman. Sí, él fue el que manejó mucho el grupo cuando era el Exactamente. asistente de José Néstor Peckerman. Entonces creo que sabe gestionar muy bien también este Eso es grupo. y este equipo. valiosísimo. Porque, Unió. acá a los futbolistas, y voy a caer de nuevo en el ejemplo de Paraguay, no me lo han dicho, pero tampoco tengo dudas que en Paraguay lo que le pasó muchísimo en ese partido es que se habló demasiado de la emoción y no de cómo gestionarla. Y yo creo que han aprendido un poco quienes llegan ahora, Cierto. afortunados en este caso de haber visto otros ejemplos, a debutar en este fantástico estadio que espero que de nuevo coleccione un poco más de historia en este partido del miércoles. Juli, gracias, Fer, pero para despedirnos, el Palomismo pide tu relato de Goal Morning. Antes déjame decirle a las señoras, a las mamás de los niños que están en vacaciones, no es que ya tengan la consola prendida tan temprano, es que Fer va a cantar el Goal Morning, Fer. Vamos a arrancar como se arranca en la consola. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Estadio Azteca, noche gigante de fútbol este miércoles. Colombia debuta en la Copa del Mundo ante Uzbekistán. Nosotros en Goal Morning lo vivimos con todo. Nos vamos a la pausa acá en Goal Morning.